Claro que sí, Francisco. Trabajé algunos años por allí en HSBC, que antes era internacional, y también en Banco Nacional de México. Fueron mis primeros empleos, Francisco, cuando llegas tú con todo el entusiasmo, toda la ilusión del mundo y donde sabes que, pues que a lo mejor no era lo máximo, pero sí era algo representativo trabajar en un banco donde llegabas todos los días bien alineado, trajeado, bien vestido, representabas ante las personas, representabas un estatus, aunque no hubiera una economía muy fuerte, se vivía bien, pero con el tiempo, pues te vas dando cuenta de realmente de todos los procesos que se viven en un sistema que fue creado precisamente para eso, donde te das cuenta que el empleo tradicional, donde quieres subir un peldaño y ya te pusieron una trampa para que no subas porque es algo muy competitivo, o sea, es algo muy competitivo porque subir escalafones dentro de los trabajos tradicionales pues significa algo económico más elevado y también un estatus un poco más arriba, por lo tanto pues es algo complicado, es algo muy competido por todos, de los cuales es una lucha y a veces esa lucha es desleal. Eso por una parte. Por otra parte, pues te das cuenta que llega siendo el soldado raso de abajo, donde hay élites y donde los de arriba son los que tienen la jerarquía más alta y donde te das cuenta que con algunos puedes interactuar de manera familiar y amigable y con otros no. O sea, hay gente que sus estados emocionales por el paso de los años, el estrés, las situaciones económicas, pues son personas que siempre están a la defensiva y me tocó convivir con jefes pues agresivos, de cierta forma que siempre estaban a la defensiva, que te daban un trato mal, incluso hasta para quererte hacer que renuncies o que te vayas. Entonces es algo que te das cuenta y cuando empiezas con esa ilusión y haz de cuenta como un niño chiquito que le das una paleta y luego se la quitas. Así literalmente llegué yo al trabajo tradicional, al banco, y donde donde simple y sencillamente quité máscaras y me di cuenta que por ahí no iba. Y aparte, pues toqué con la suerte de que hubo algunos fraudes y que me tocó hacer las auditorías para acabarla del colmo. Entonces, pues ya no era dueño del tiempo que me quedaba, no era dueño ni de mi tiempo, pero ya no era dueño del tiempo que me quedaba porque terminaba mi horario tradicional y empezaba a desplegar todas esas partidas que se hicieron y dónde había quedado ese dinero, donde terminaba a veces a las 12, 1 de la mañana, sí me pagaban todo, horas extras, comida, cena, todo lo que pedía me lo pagaban, pero era un precio alto que no era rentable vivirlo. Ya, ok. Víctor, yo tengo entendido que tú llevas 12 años tratando y obviamente con un éxito muy importante hoy en día de tener mercadeo en redes en tu vida. Pero yo sé que no entendías el potencial de esta industria. ¿Qué fue eso, Víctor? ¿Cuál fue ese pegante que despertó tu visión y te hizo ver este gran potencial años después? Porque hoy en día eres rango legado A12 y eso tiene una connotación para todos nosotros y para el público en general muy importante. ¿Cuál fue ese momento en que tú dices, aquí está el potencial? Fíjate que es una pregunta muy, muy buena, Francisco, porque yo creo que a la mayoría nos pasa dentro de la industria de la red de mercadeo. A mí la gente me miraba potencial, me miraba chispa y sabía que dentro de mí era nada más encender esa chispa para emprender el camino, pero como yo no conocía la industria de la red de mercadeo, pues obviamente pues no lo miraba. A mí me decían, oye, es que esta persona, yo les decía, mira, ven con él y se lo recomendaba, me decían, por eso, pero tú, es que a mí no me interesa hacerlo, le digo, si esa persona se beneficia, con eso hay, y luego después me decían, pero es que se pueden beneficiar los dos, esa parte no la entendía. Con el paso del tiempo fui comprendiendo un poquito lo que es la red de mercadeo, pero considero yo que el punto de quiebre dentro de esta industria es que debemos de buscar un mentor. Por eso digo que tu pregunta es muy buena, porque a veces para despertar esa conciencia dormida que les llamo yo, es necesario encontrar un mentor que te va a guiar y te va a decir las palabras adecuadas, las que tú necesitas para abrir tu mente,
retirarte de ese estrés, de esa desesperación, muchas veces de economía, de salud, de falta de tiempo, de muchas carencias de crecimiento como seres humanos. Entonces, cuando te retiras de todo eso y te dicen, a ver, aquí es un stop, mira, olvídate de todo tu entorno y vamos a platicar de lo que realmente y cómo funciona esto, porque todos tenemos la capacidad y la habilidad de absorberlo y de entenderlo, pero quizás muchas veces decimos, no es el momento. No es que no sea el momento, es que no supimos llegar o no dimos las palabras adecuadas o no tuvimos el mentor adecuado, porque puedes cambiar vidas cuando llega una persona que está preparada para decirte las palabras que tú necesitas y para hacerte sentir que el cambio está en tus manos y en nadie más. Wow, ya me pusiste chinita la piel con tu mentoría, pero aquí hay algo importante, Víctor, porque hablamos también que en 2018 comenzaste a tener realmente resultados, digamos, para aquí, para allá, ancho, delgado, alto, grueso, pero empezaste a tener algún tipo de resultado, pero luego te alejaste del negocio y entraste a otros rubros de la construcción y todo este tema. ¿Qué aprendiste en esa etapa? ¿Por qué pasó ese cambio donde realmente dinero, éxito y educación eran importantes en ese momento? Pues fíjate que empecé a ver resultados, pero de repente nace esa espina del emprendimiento y yo por alguna razón me dediqué a lo que es la industria, se conoce como chatarra. Yo transportaba por toneladas, yo saqueaba el acero de todo Chihuahua, de Delicias, de Camargo, de Jiménez, incluso importábamos del Paso de las Torres, que destruían todo el acero y lo metíamos a las fundidoras a Saltillo. Entonces ganaba centavos, pero en toneladas era bastante dinero. Pasa el tiempo y yo dije, bueno, yo le quiero sacar más rendimiento. Todavía compré el tráiler para no pagar el transporte y todavía me ahorraba. Entonces el tráiler ya lo traía a vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, pero después te das cuenta que falta lo más importante, lo que no te enseñaron a la escuela, lo que no traes de casa, lo que papá no se preocupó y mamá por decirlo, porque ellos vienen de tropiezos y de fracasos y también de crecimiento poco a poco. La inteligencia financiera, Francisco, cuando tú tienes esa educación, puedes traer mucho dinero. Yo siempre les digo, no es lo que ganas, es lo que haces con lo que ganas. Total, me desvielaron el tráiler porque no conocía ese mundo de la choferiteada. Me subía, manejo el tráiler y todo, pero no podía andar. Y pues empiezan con que los rendimientos no dan y luego después lo desvielaron varias veces. Terminé vendiéndolo y terminé empezando otra vez de ceros. Pero como ya traía ese camino, ya venía enrachado, empecé a comprar y a vender casas en el ramo de la construcción. Entonces empecé a remodelar, a comprar, a vender, a construir. Yo era mi propia empresa desde cero hasta arriba. Y también de repente me saturaba y me di cuenta de que tenía casas para vender, pero no tenía clientes. Entonces, pues cuando no conoces algo, te asesoras y me di cuenta que necesitaba certificarme como agente de Infonavit y me asesoré y después me faltaban casas. Vendía y me fue excelentemente bien. Lo menos que yo ganaba en una transacción, pues eran en aquellos entonces arriba de 100,000 pesos, pero otra vez vuelve ese principio de falta de merecimiento quizás en el dinero, de esos bloqueos que traes de no valorar el dinero. El dinero es una relación, el dinero tiene energía y si no lo sabes cuidar o apapachar, se te vuela del camino y muchas personas se acercan para tratar de quitarte esa parte económica y cuando no tienes el conocimiento, la experiencia de cómo evadirlos, terminan quedándose con esa gran parte del dinero hasta que llegué otra vez totalmente al fracaso y pues me tuve que emigrar a los Estados Unidos y yo considero que soy de los pocos que han ido que les ha ido bien, pero valoré, dije, el dinero no compra la felicidad, la distancia, la familia y me regresé y empecé de nuevo otra vez aquí en lo que es el trabajo tradicional. Claro, pero espérame un rato, Víctor, porque eso es interesante. Tú estás en una subida y en una bajada y pareciera que en este momento tu vida es un electrocardiograma, ¿sabes? Es correcto. Sube y baja. Después de haber generado tantos ingresos porque tenías un negocio que digamos era supremamente rentable y demás,
¿cómo enfrentaste emocionalmente el hecho de regresar nuevamente a no tener, a ir a los Estados Unidos y estar teniendo algo en los Estados Unidos que podía ser interesante para ti? Pero emocionalmente, ¿qué pasó con Víctor Durán? Te rompes, Francisco, te das cuenta que en Estados Unidos, yo siempre les digo, y qué bueno que tuve esa experiencia, porque me di cuenta que allá solo vas a trabajar, y en las estadísticas se dice que solo Japón tiene más horas laborales que en Estados Unidos. Entonces yo trabajaba de gallo a grillo, y los sábados y los domingos buscaba un part-time para poder traerme ese dinero en la bolsa, porque vivir allá y gastar allá, pues prácticamente nada más te divide un poquito el estatus, pero gastar allá va a ser exactamente lo mismo. Entonces yo me traía todo lo que podía, y es como podía sobrevivir acá de una manera un poquito benévola, pero al final de cuentas la distancia mata, la distancia desmorona, y si no estás cerca de la gente que quieres, si no convives y no los ves crecer, o papá o mamá enfermos, que de repente una eventualidad y te agarraba la nostalgia. Imagínate, yo vivía ya con centroamericanos, y pues dormíamos en el piso porque era la única manera de poder pagar los departamentos que costaban en aquel entonces, en el 1111, cuando las Torres Gemelas yo estaba allá, costaban de $800 a $1,500. Entonces, pues sí tuve muy buenas experiencias allá, porque convivía con chinos, convivía con centroamericanos, y ahí tuve la fortuna de conocer de aquí a así, como nos estamos viendo de frente, también a Bill Gates. Ahí donde yo vivía y él, nomás nos separaba una calle, y pues te das cuenta nada más de la magnitud del poder económico que hay, que los bloqueos los tenemos en la mente porque dinero es lo que sobra, y lo único que tenemos que hacer es bajarlo y meterlo en nuestros bolsillos. ¿Alguien trae más que nosotros? Pues hay que preguntarnos qué hacen ellos que no hacemos nosotros. Entonces ahí empezó otra vez esa carrera para ver qué es lo que tenía que hacer para reivindicar mi camino, Francisco. Claro, Víctor, porque ahí estás hablando un poco acerca de tu familia, y claro, en esa mentalidad, pues entiendo que durante todos estos años pues estuviste trabajando jornadas agotadoras y obviamente sin poder compartir tiempo con tus hijos. Quiero que nos hables un poco de eso. ¿Qué impacto tuvo esa etapa en tu vida, y obviamente qué pasó ahora también como cambio para poder tomar un nuevo futuro? No, pues haz de cuenta que es un quebranto emocional. Imagínate tener la necesidad de ver a alguien en una situación de salud, aunque sea pasajera, porque fueron pasajeros, donde te pierdes un cumpleaños, donde te pierdes un 10 de mayo, donde te pierdes un 24 de diciembre, donde te pierdes un 31 de diciembre. Entonces, pues sí, es enfrentarte a la realidad. Hoy por hoy, pues puse una barrera, una máscara. Soy fuerte por haber vivido todo aquello, pero en su momento te doblas, te quiebras, y ahí tomas las más grandes decisiones, y ahí es donde empiezas a reivindicar tu camino, Francisco. Es donde dices, es donde se toman las grandes decisiones, donde no hay nada que perder y todo por ganar. Una gran frase de nuestro presidente Ryan Thompson, que creo todos ya la hemos escuchado en algún momento. Víctor, hay algo interesante. Yo creo que en todo lo que me has comentado y hemos platicado en alguna de las tantas experiencias que hemos tenido dentro de Actis, hubieron momentos literalmente donde no tenías absolutamente nada de dinero. Tenías mucho y tampoco tenías nada, o sea, no había para ti absolutamente nada. Es decir, ¿qué haces para moverte entre diferentes ciudades? Y obviamente vuelves de nuevo a construir redes de mercadeo. Eso es lo más importante, que volvió a salir el sol para ti. ¿Qué fue realmente ese propósito tan importante que tuviste en compañías de redes? Y ahí ya incluimos a Actis en tu historia, ¿verdad? Sí, cuando te haces inquebrantable, cuando haces una promesa de lealtad, de hacerlo ante cualquier situación y jamás rendirte, no voltear para atrás, dar para adelante, y sobre todo la firme convicción de hacerlo por ese propósito que me estás comentando. Yo trabajaba de 14 a 16 horas para poder sufragar la falta de dinero con tiempo de trabajo laboral,
con horas extras, y en una ocasión negociando esa nieve que dices que no tenía, negociando con un niño de 5 años, ahí fue donde se rompió todo eso y fue donde se tomó la decisión, y ese es el propósito. En una nevería en la comarca lagunera, como bien sabes, un niño de 5 años diciéndome, pues nada más cada 15 días lo podía llevar a ese parque porque solo descansaba un día o sea, 2 días al mes. Entonces él retosaba y corría y me decía, llévame ahí enfrente a comprarme una nieve. La verdad, 1 o 2 ocasiones de todas las que me pidió, nunca pude comprarle esa nieve, que recuerdo que costaba 68 pesos, se me quedó tatuado en mi cabeza, y un día de plano le dije que no traía y me dijo, solo quiero que me lleves a jugar con esos niños y no te voy a pedir nada. Jugando con nachos, dentro de la nevería con nachos, con papitas, con refrescos, con aguas, y dije yo, ¿cómo voy a entrar? Y ahí tomé la decisión de ir a renunciar a mi trabajo al día siguiente, y renuncié, y me dije, con lo que me den de finiquito voy a sobrevivir 2 meses. Pues ¿cuál fue mi sorpresa? Que ¿cuáles 2 meses? Esos 2 meses, como era renuncia voluntaria, no me dieron nada, y aún así les dije, con mayor razón me doy cuenta que estoy en la empresa equivocada. Cerré los ojos, firmé, salí, siempre llegaba cuando el sol no salía y me iba cuando el sol ya estaba metido. Ese día sentí varias toneladas que se liberaran de mi peso porque vi el sol, lo vi brillar y vi la nueva vida. A mí quizás no me rompió, o sea, me mataba el estar encerrado y decía, que pase rápido el día. Yo decía, si pasa rápido el día, lo que se me va a ir es la vida. Y ahí un buen amigo de Saltillo me invitó en la industria de las redes de mercadeo y empezamos a recorrer el estado, pero de repente que regreso y me di cuenta, dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Me deja ahí en un costado de la carretera y llegué a mi casa caminando, pero sin ni un peso en la bolsa. Entonces ahí empezó mi propósito y mi firme convicción de no voltear para atrás y hacer que las cosas sucedan. Yo siempre dije, si tengo fe, si creo, la mente hace magia. Hay una frase de Deepak Chopra que dice que cuando tú deseas algo con tanta vehemencia, el universo conspira para que se te den las cosas. Y yo dije, voy a ser uno de esos. Entonces, como tenía que viajar de ciudad en ciudad, yo ya tenía conocimiento de muchas amistades, tenía que viajar de ciudad en ciudad, pues tenía que salir. Y yo decía, si no tengo dinero, ¿cómo lo voy a hacer? Pues con el gordo, Francisco, siempre salía con el gordo. Y decía a mi mamá, ¿para dónde vas? A Cuauhtémoc, a Saltillo, a Juárez. ¿Y con quién vas? Con el gordo. Y una vez me dice, pues ¿quién es ese gordo que siempre vas con él? Digo, con este. Los trailers. Siempre iba en los trailers y de repente pues había que caminar 10, 15 kilómetros porque iban en la orilla de la carretera, me bajaba y en muchas ocasiones la planta del zapato de abajo pues se calentaba en las temperaturones de 30 grados, 38 grados y sin ni una botella de agua, 0 pesos en la bolsa, pero había el propósito, no volver, y la firme promesa de no volver a trabajar en un empleo tradicional y sacar la cabeza del hoyo de las malas decisiones que yo había tomado. Bendecido y agradecido con los traileros, y de repente tengo teléfonos de ellos y de repente les hablo y me dicen, digo, ¿cuándo pasas por Jiménez? Según donde ando. Dice, ¿qué se te ofrece? Solo invitarte a comer. Y se quedan impresionados. Wow, qué historia tan apasionante, pero seguimos más que poder reconocer tu historia, tratando de ir a la entraña de lo que pasó en ese momento donde quiebras, donde agarras de nuevo otra vez Mercadeo en Redes. Ya está Actives y obviamente me lleva mucho a la cabeza, Víctor, algo que dijiste cuando viajabas pidiendo aventón ahí en las carreteras para poder asistir, me imagino, a reuniones, a prospectos, a seguir construyendo otra vez de ceros tu negocio. ¿Qué pensabas en esos trayectos sobre la vida? ¿Qué soñabas alcanzar en ese momento? Porque tampoco era que eras el mago de la epigenética, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era realmente en ese momento lo que soñabas alcanzar ya en Actives? Fíjate que algo bien importante, Francisco, y qué excelente pregunta me haces, porque pues se puede documentar para que realmente lo vean que es cierto. Fíjate que desde antes de que yo renunciara a la empresa, yo documenté todo, fotos de mis cheques que ganaba, lo que hacía, cómo andaba yo batido a veces de poliuretano, porque hacíamos lo que son las paredes de los trailers térmicos, esas las hacíamos. Entonces, pues es algo
que lo fui visualizando y lo fui viendo. Entonces, cuando yo empecé eso, Francisco, realmente disfruté el proceso. Fue algo que no me costó, no me frustré, el saber que necesitaba algo de urgencia y que lo tenía que cosechar al día siguiente. No, yo aprendí la lección del agricultor, de que una siembra, su cosecha tiene un tiempo, y viví ese proceso, lo viví y lo disfruté, pero metí en mi cabeza lo que yo necesitaba para mis gastos operativos o para sobrevivir y que venía después. Lo llevé paso a paso y gracias a eso pues no me frustré, porque la mayoría de las veces cuando invitamos a alguien a redes de mercadeo, si yo le hablo de mis beneficios o de mis ganancias o de mi solvencia, pues voy a frustrar a alguien porque piensa que lo va a hacer de la noche a la mañana, y no. Es un proceso que tenemos que vivir, no nomás en el crecimiento, en lo que le estamos metiendo a la mente, en cómo nos desenvolvemos, en cómo hablamos. Yo considero que todos los que estamos aquí, tú mismo, tenemos un crecimiento evolutivo en el desenvolvimiento, en la efectividad al darle una presentación a alguien, en esa ley de promedios que vamos a ir mejorando de acuerdo a ese crecimiento emocional, espiritual y económico que tenemos. Por lo tanto, no la sufrí mucho, Francisco, viví ese proceso, y en los trayectos solo esperaba llegar a poner mi mejor cara, mi mejor versión, y yo les hablaba de abundancia económica cuando no la traía. Me bajaba a veces del tráiler, tenía que caminar, como te digo, a veces llegaba bañado en sudor, me lavaba la cara en algún baño público, ponía mi mejor cara y les hablaba de abundancia, y quizás muchos no me creyeron, pero hay amigos que después de esos 7 años hoy están dentro de esa industria y me dicen, ¿cómo no te hice caso en su momento? Me lavaba la cara y yo quizás no me creían, pero yo sí me la creía, que era solo un tiempo y que ese proceso se iba a dar. Eso es muy importante lo que tú acabas de decir, porque todos tenemos justamente esa misma dificultad. Me lo creía. Y creerlo, obviamente, como nos decía también nuestro gran líder, leyenda 16, Martín Lira, si tú lo crees, lo vas a crear, ¿estás de acuerdo? Pero tú tuviste un sacrificio muy fuerte. ¿Cuál fue ese momento en Actives que realmente ya cambió financieramente y personalmente, Víctor? Porque hoy eres una persona completamente diferente de la que estaba trabajando en el tráiler. Realmente hoy te conocemos como casi un mentor de la industria, porque tienes todo el conocimiento. ¿En qué momento pudiste tú realmente reconocer que Actives ya estaba para ti fraguando justamente libertad financiera? Fíjate que identifiqué algo interesante que considero yo todos en las redes debemos de visualizar, que consideré que es un producto único, por lo tanto no tenemos competencia en el mercado. Me gusta. Segunda, tenemos un respaldo científico que la mayoría de las personas pregunta qué resultados tiene. Yo siempre les digo, cuando van ustedes por una receta médica no cuestionan nada, y con nosotros nos piden las perlas de la Virgen. Pues bueno, pero afortunadamente tenemos ese respaldo médico que nos facilita, ese respaldo científico, que nos facilita la credibilidad del producto. Y eso me facilitó a mí creerlo y hacerlo. Y cuando yo empecé, yo trabajaba y ganaba aproximadamente 2,200 pesos a la semana, Francisco, de gallo a grillo. Entonces yo dije, si yo gano 10,000 pesos en el mes, fuera, libre, bajo el viento y bajo el sol y la lluvia, yo soy feliz. A mí me gusta la libertad. Entonces me lo propuse y el primer mes generé los 10,000 pesos. Dije, caray, pero ¿por qué 10,000? ¿Por qué no 20,000? Me lo propuse. El segundo mes, Francisco, ahí deben de estar los archivos. El segundo mes ya estaba en mi back office los 20,000 pesos que había propuesto. Dije yo, de aquí soy. Me la creí. Dije, creo que la mente y el pensamiento hace magia. Yo quiero, ¿por qué no 50? Si 10 y 20 fueron posibles, quizás tengo que esforzarme más. Y me esforcé más porque no paraba. Salía a las 6, 7 de la mañana y llegué a llegar ocasiones a las 7 de la mañana del día siguiente a bajar, poner el pie del camión para llegar a la casa. Pero el tercer mes había 50,000 pesos. Lo demás ya es historia, no te los platico, pero se hace una realidad. Y cuando ya desfasé mis ganancias de mis gastos operativos, yo dije, y aquí soy, esto no lo suelto. Y todavía tengo la dicha y la bendición
de poder sacar a personas de las garras del sistema y todavía se resisten. Y le digo, no hay prueba más grande y fehaciente que el resultado de nosotros. Y de muchos, no míos, somos muchos, y de la industria de la red. Víctor, ahí estás comentando algo muy interesante, que es salirte tú plenamente por convicción de esa zona de confort y poder tener realmente resultados en tu vida. Hace poco te entrevistamos, por supuesto, creo que también en Latinos en Acción, sí. porque tomabas el rango A12 en la industria en general, y también obviamente para nuestra compañía es una puerta bastante interesante hacia la libertad financiera. Resúmenos un poco para ti en Actis, qué implica para todo el público, y sé que todos nuestros líderes están tratando realmente de apalancarse a llegar a la libertad financiera. Siempre hablamos de la libertad financiera. ¿Qué quieres tú para ellos, Víctor? ¿Cuál sería tu recomendación para que las personas puedan realmente tomar, por cierto, libertad financiera en Actis? Oye, Francisco, hoy venías pero desatado. Otra pregunta excelentísima que tienes, que es enfocada realmente en el sueño, en el crecimiento, en realmente la facturación. Siempre les digo y los aburro, no hay receta secreta. La sabemos todos, pero no la hacemos. ¿Por qué? Porque la ley de promedios, Francisco, sí, tenemos que saber la efectividad de la ley de promedios. ¿Qué efectividad de ley de promedios tengo yo? Si yo veo a 5 personas y cierro una, mi efectividad es del 20%. Y si yo quiero 4 personas, sé que tengo que ver 20. Pero que la matemática te lleva a la realidad. ¿Pero qué te hace acercarte o tener esa ley de promedios? Si no es exacta, es aproximada. La acción. ¿Cuántas personas no andamos sin la agenda en la calle? Si tú andas en la calle con una agenda de 100 personas, pues tienes a quien prospectar. Y si prospectas a 10 y tu efectividad de ley de promedios es el 20%, ya tienes a 2. Pero tú decides, si los ves en un día, son 2. Si los ves en una semana, son 2. Si los ves en un mes, son 2. Entonces, si quiero subir mis estándares, tengo que salir de esa zona de confort, como tú dices. Solo salgo, pago el precio y tengo el resultado. Matemática pura. No voy a fallar, ni las estadísticas van a fallar. Ahí están todas las estadísticas de todos los gurús de las redes de mercadeo. Entonces, ¿en qué fallamos? En que no somos severos como patrones con nosotros mismos. Si nosotros somos severos como patrones con nosotros mismos, la vida va a ser placentera con nosotros en los resultados. Así de simple y de efectivo, y cualquier persona que lo haga se va a dar cuenta. De determinado número de personas va a cerrar. ¿Qué es lo que no nos hace cerrar? La falta de acción, la zona de confort, el miedo, la pereza, la falta de propósito y visión. ¿Tu por qué? Yo siempre les digo, si tú tienes bien enfocado tu por qué, Francisco, al día siguiente es tu gasolina. Es lo que no te va a dejar dormir a las 11, 12 de la noche, estar pensando en eso. Y esa es la energía infinita que nace dentro de nosotros, que aunque no traigamos los nutrientes precisos, la mente hace magia y te da la energía para sacar ese sueño, porque haces una explosión de neurotransmisores benéficos para tener esa energía que el cuerpo los produce. Wow, qué interesante, Víctor. Hablas de algo muy importante, acción. Y obviamente hoy eres un líder legado A12 en Actis y tienes una visión hoy en día completamente diferente, perdón por usar esta palabra, Víctor, del trailero que estabas formando en su momento, de la visión que tenías, que era dinero y poder tener dinero. Hoy en día tienes 2 opciones, familia, dinero, y también eres una persona que conoce muy bien de la industria y que puedes apalancar a muchos de nosotros. Si el tiempo te ayudara, ¿qué haces realmente con la libertad financiera? ¿Qué mensaje le das a las personas que hoy están realmente pasando
por lo que tú pasaste. Creo que somos muchos mexicanos y latinoamericanos que seguramente de otra forma o no tuvimos esa misma situación que tú tuviste. ¿Qué le dices hoy a las personas que están arrancando en Actives, que se inscribieron este mes, que tienen un rango A2, que tal vez están pensando, ¡ay, qué bueno que don Víctor lo hace, pero yo no, tal vez no hablo igual que don Víctor, tal vez, no sé, qué es lo que tú crees que pudieras darnos desde tu experiencia para que las personas realmente ese propósito lo atesoren y puedan realmente llegar a la libertad financiera? Otra muy buena pregunta, Francisco, la estás sacando de la manga, pero mira, fíjate bien, si creen que no soy dueño de la verdad, pero puede ser que tenga un poco de razón. Hoy por hoy, el 72% de las personas adultas tienen problemas económicos. El 30% de las personas no tienen para sobrevivir con lo que tienen, ni siquiera, digamos, un mes. No tienen ahorrado para sobrevivir 15 días. ¿Qué les hace creer que un mañana o el año que entra va a ser diferente? Si eso, estamos hablando que el 72% de las personas mayores traen problemas económicos. ¿Qué les hace creer si toda su vida laboral los llevó a eso? ¿Qué les hace pensar que van a terminar con una economía buena? Bueno, la buena noticia es que la industria, la red de mercadeo, es la industria que más millonarios genera hoy en el mundo, no en México, en el mundo, y que es a un costo muy por debajo de cualquier inversión, de cualquier negocio tradicional. Realmente el capital que necesitas es mínimo. Yo les digo que el único capital que necesitas es tu tiempo, y el tiempo lo tenemos todos. La única diferencia es cómo lo administramos. Si estás administrando mal tu tiempo, tienes que trabajar mucho. Pero nos vendieron la idea de que mucho trabajar íbamos a tener una buena economía, o tener una carrera, íbamos a tener una economía, y fueron engaños del sistema. Piensa fuera de la caja ya olvídate de lo que no está funcionando, porque si la mayoría de las personas fuera una realidad, vivirían bien. Y hoy por hoy, chécate nada más en esta hermosa y bella empresa, Actives, cuántas personas gozamos de lo que yo le llamo el triángulo del equilibrio en el ser humano, los 3 principios básicos, según mi creencia. El primero es la salud. Dime quién no tiene salud en Actives, que se tome los productos verdaderamente como son. Cumplimos con el primero. El segundo es el tiempo. La mayoría de las personas vive un tiempo que no lo disfruta y que no vive como quiere y como debe, porque está absorbido por un sistema donde tiene que trabajar para depender de ese sistema. Tenemos 2. Y el tercero es la economía. En esta empresa tenemos esa economía o esa solvencia, y la tercera compra las otras 2. Si tienes la tercera, ya la hiciste. Ve por ella, que nada te detenga. No tengas titubeos, ni dejes que los sueños te los rompa otra persona o te los corte otra persona que ni siquiera lo está intentando, o que no tiene el conocimiento, o que no tiene la habilidad, o que no se siente capaz de hacerlo. Pero tú, si tienes esos sueños, si tienes esa necesidad, si tienes ese deseo, tienes la habilidad, el conocimiento, y lo vas a hacer y lo vas a lograr si tienes la fe. Si no tienes el conocimiento, muy fácil. Hoy por hoy, toda la información está en la palma de tu mano. Y si no está en la palma de tu mano, búscate un mentor, que pululan, y muchos que son buenos. Víctor, la verdad que nos has dejado hoy con un mensaje muy importante. Hablabas de acción, habías hablado de salud, de tiempo, de economía, y estamos frente a un evento que Gaby Fernández nos acaba de mencionar en la introducción el día de hoy, Escuelas Actives, y el fin de semana tú te vas camino otra vez hacia Chihuahua, porque vas a estar con un evento importante y estás recogiendo personas por toda la carretera, como bien lo sabes hacer, Víctor. Cuéntanos un poco de esa visión, de lo que estás tomando como herramienta ahorita, hablando de lo que es nuestra academia, y qué es lo que va a tener ya para su nuevo propósito, Víctor Durán. Claro que sí. Hay muchas personas, Francisco, que son auditivas, y otras personas que son visuales. ¿Qué tenemos que hacer? A todas las personas que son visuales hay que llevarlas a ese evento, porque a veces los niveles
decibeles que nosotros tenemos o que nuestra boca gesticula, no alcanza a abrir ese tímpano y otra persona lo hace, y muchas veces dices, te lo había dicho muchas veces, pues sí, pero apenas lo entendí cuando otra persona lo dijo. Es importantísimo despertar a las personas con un magno evento donde ven tantas personas que algo está sucediendo, y cuando algo pasa a niveles de comunidad, se crea una sinergia y una energía que todo suena en un mismo son. Incluso una persona, Francisco, que se abraza, el corazón empieza a latir al mismo ritmo, y conforme van llegando más personas al mismo ritmo, y conforme van llegando y se hace una masa, y es un solo palpitar del corazón al mismo tiempo. ¿Qué es? Pues no es magia, la naturaleza así lo es, eso es lo que sucede. Entonces mañana yo sí me doy a la tarea de empezar a hablar persona por persona, lo voy a hacer, y si no, le pueden preguntar a gente de mi equipo, donde los voy a comprometer a empezar a hablarles para ayudarlos a hacer la compra de ese boleto o de ese ticket para poder entrar, porque es importantísimo que se den cuenta del crecimiento y de la magnitud que tenemos en las manos, un producto único, un desarrollo de red de mercadeo que nos permite la libertad financiera y que está disponible para todos, pero que no todos lo ven. ¿Por qué no lo ven? Algunos ni lo conocen. Al menos que tengan esa oportunidad y se den cuenta de que existe. Ya si no toman esa decisión, tuvieron la opción. Ya no se pueden quejar más adelante, y ahí nos vemos. Traten de llenar en todos lados, en Tampico, en Houston, en Saltillo, en Chihuahua. Nos cambia la vida. Cuando hacemos multitudes, transformamos. Yo les digo que es lo mismo cuando llegas buscando dónde cenar, Francisco, una taquería, donde la ves llena, dices tú, aquí está bueno. Donde no ves nadie, no te quieren ni parar, dice, quién sabe qué pasa. Imagínense que la gente diga, ¿qué está pasando aquí? Pues es una comunidad Actis, es una presentación masiva. Vamos a ver qué hay. Muy bien, pues bueno, Víctor, la verdad que ha sido increíble esta gran entrevista con uno de los líderes importantes para nosotros. Por supuesto, Legado A12 tiene una connotación muy importante, pero para mí es muy importante sentir a Víctor Durán, esa persona que realmente es apasionada por lo que hace, sobre todo que ya tiene una estructura mental que basa en Actives, y por sobre todo que ya eres un gran mentor para todos nosotros. Quisiera seguir platicando contigo y luego ya vemos la colección de tus coches y demás. El tiempo es un poco corto, pero para que ustedes sepan, Víctor Durán es apasionado de los autos antiguos, así que es otra pasión también que Actives le pudo entregar a él. Víctor, la verdad que muchísimas gracias por esos grandes comentarios de tu vida, pero también gracias por ese propósito que hoy en día también a mí en lo personal, pues también me haces pensar en él, y sobre todo llevarlo a nuestra mente, a nuestro corazón, y que podamos seguir en este gran proceso que es Actis, para que la gente pueda entender que somos realmente una cultura diferente, que somos realmente una gran familia que apuesta por el beneficio, la salud de las personas, y por qué no realmente tener libertad financiera. Muchísimas gracias, esperamos verte presencialmente y virtualmente en otros escenarios. Gracias, unas últimas palabras para todos nuestros asistentes el día de hoy, Víctor. Sí, para mí y para muchos que están ahí en las páginas oficiales de Actis, esto ha sido un resultado. Solo es una reacción de ciertas acciones. No dudes, no tengas miedo, no hagas caso a las personas que no conocen de este medio. Sé inquebrantable y no negocies con la pereza ni con la duda. Lucha por tu propósito, y cuando sientas el cansancio, vuélvelo a observar y te dará la energía que necesitas para el día siguiente. Bendiciones y gracias por la invitación, Francisco.